Bienvenida Iglesia Cita con la Vida y a todos los que nos están viendo por primera vez. Estamos muy emocionados y expectantes por la palabra que Dios tiene hoy día para cada uno de nosotros. Te animo a que puedas juntarte con toda tu familia y así poder disfrutar el servicio juntos. No te olvides que puedes compartir este video mediante tus redes sociales y así poder llegar a muchas más personas. Prepara tu cuaderno, tu lapicero, tu Biblia y mucho más importante, tu corazón para lo que Dios nos quiere hablar. Estamos a minutos de comenzar el servicio, pero antes acompáñame a orar. Gracias, Señor, por este servicio, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que no es cualquier servicio, Señor, sino es un servicio especial, Señor, donde sabemos, Señor, que tu palabra va a ser impartida, Señor, y va a llegar a nuestros corazones, Señor. Prepara mi corazón, prepara nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, recibir, Padre, la palabra que tú tienes, Señor. Abre nuestra mente, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ensancha nuestra mente, Padre, para poder escuchar, Señor, lo que tú quieres, Señor, hablarnos, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que aún en este tiempo, Padre, podemos compartir tu palabra, Señor, mediante estas redes sociales, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos, Señor, la palabra, Señor, que sabemos que va a ser, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenos días. El Señor les bendiga. Qué gusto poder volver a conectarnos a través de las redes sociales para poder compartir la palabra del Señor. Queremos mandarle un abrazo, saludos a cada una de las personas que forman parte de esta comunidad hermosa de la Iglesia Cita con la Vida aquí en el Perú. Y bueno, reciba el saludo de mi esposa, de mi familia y obviamente de toda la iglesia para todos los que nos están sintonizando también y que se han unido a esta gran familia a través de las redes sociales. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Génesis capítulo 26. En el verso, vamos a leerlo del 1, ¿verdad? En adelante. Si me acompaña ahí en su casa, le voy a agradecer, va a ser de edificación para usted también, creería. Dice así la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, el hijo de Abraham, a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El verso 3 dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Esa era la condición. Dios le estaba diciendo cómo tenía que vivir Isaac en esa tierra para que obviamente sea bendecido. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré, dice el Señor, ¿no?, el juramento que hice a Abraham tu padre. Luego pasamos al verso 6, dice: habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué me habla esto? Esto nos muestra que él hizo caso, él fue obediente a la directriz que Dios le dio. Habitó pues Isaac en Gerar. El verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En qué tierra? En la tierra que Dios le dijo, en Gerar. Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Me gustaría compartir en esta mañana un tema que le puse por título: en tiempo de crisis, siembra. Y vamos a hacerlo un poquito interactivo esta enseñanza. Y si tiene alguna persona a su costado, sería bueno que me ayude. Dígale: en tiempo de crisis, siembra. ¿Sí? Dígale a la otra persona que tiene a su costado izquierdo o derecho, ¿sí? En tiempo de crisis, siembra. Ahora, permítanme hablar a manera de introducción, dar algunos conceptos previos para luego poder entrar en el tema en cuestión. Considero que lo que voy a dar a manera de introducción va a preparar nuestra mente, nuestro corazón para entender algunas cosas que tienen que ver con este tema que quiero compartir esta mañana. En primer lugar, la Biblia nos habla en este pasaje que en esa época de Isaac hubo hambre, como antes también había habido hambre, dicho sea de paso, en la época de Abraham, el padre de Isaac. Esto nos enseña algo, ¿no?, de que el hambre y la crisis siempre van a existir mientras haya pecado
en el mundo, y mientras el mundo esté gobernado bajo el maligno, siempre vamos a tener hambre y crisis en medio de nosotros. Ahora, es por ello que mientras los políticos están tratando de solucionar el problema del hambre, sin embargo, Dios está tratando de solucionar el problema del hombre. ¿Sí? Te lo repito. Mientras los políticos están tratando de solucionar el problema del hambre, Dios está tratando de solucionar el problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? Bueno, la Biblia nos enseña que el problema del hombre es justamente su condición espiritual delante de su Dios, de su Creador. Y por eso que para solucionar ese problema fundamental que tiene el hombre es que fue enviado a Jesucristo aquí a la tierra. Jesús no vino para cortar las ramas o los frutos de los árboles, sino más bien para cortar de raíz, ¿verdad?, el árbol que no da buenos frutos. En Mateo capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿no? Es muy claro este pasaje. Ahora, si Dios se enfocara en la conducta del hombre, solo estaría cortando las ramas o los frutos de un árbol que por naturaleza no puede dar buenos frutos. Lo curioso, sin embargo, es que su enfoque de Dios siempre va a estar en la raíz del problema, es decir, en la naturaleza del árbol. Mateo 7, 18 al 20, Jesucristo volvió a enseñar un tema donde habla y dice: un árbol bueno no puede, dice, dar frutos malos. Obvio, ¿no? Es obvio, y sin embargo es obvio para nosotros cuando lo comparamos con un tema del árbol, ¿no? Hablando en estos términos de botánica, para nosotros podría ser muy entendible, ¿verdad?, lo que dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Pero cuando se trata de personas, ¿sí?, como que nos complicamos un poquito la vida, ¿no? Pero Jesucristo lo hizo muy sencillo y dijo: un árbol bueno no puede. No dice que no quiere, sino no puede. ¿Por qué? Porque si un árbol es bueno, no puede dar frutos malos. ¿Por qué? Porque por los frutos nosotros conocemos al árbol. Y luego sigue diciendo: y un árbol malo no puede tampoco dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque si el árbol es bueno, es imposible que sus frutos sean malos, porque si desde su raíz el árbol es bueno. Entonces concluye en el verso 20: así que por sus frutos los conocerán. Por eso que nosotros, más que pretender que se nos conozca por fuera, por los frutos, por los dones, las habilidades, el talento, en realidad nosotros seremos conocidos por la gente y obviamente por Dios, sobre todo por los frutos que haya en nuestro interior, ¿no? Frutos de Dios en nuestra vida. De hecho, cuando estaba leyendo este tema, me vino a la mente justamente una historia bastante interesante en donde Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 3, dice: de cierto, le dijo Jesucristo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre llamado Nicodemo era un hombre principal en la sinagoga. Podríamos decir en la actualidad que era un hombre religioso que profesaba una religión, como tanta gente profesa una religión, la que sea. Sin embargo, este hombre, que era moralmente correcto ante los ojos de los hombres, sin embargo para Dios, ¿verdad?, estaba muerto espiritualmente, y esto significa que aún sus buenas obras que él pudiera haber hecho, ¿sí?, delante de Dios, procedían de una naturaleza caída y pecaminosa, ¿no? Ahora, Nicodemo era, por decir así, a los ojos de Jesús, como la higuera, que probablemente todos nosotros hemos leído la historia de la higuera, ¿sí?, que por fuera se veía frondosas. ¿Recuerdan? En una ocasión Jesucristo estaba caminando con los apóstoles y de pronto dice que vio una higuera que estaba frondosa, llena de hojas hermosas, ¿sí?, que parecía que tuviera fruto, pero cuando él se acercó y metió la mano, hizo a un lado, hizo a un costado las hojas frondosas para buscar fruto, dice que no halló ningún fruto, ¿no? Entonces Nicodemo era, a los ojos de Jesús, ¿no?, como esa higuera que por fuera se veía frondosa su vida, ¿sí? Por fuera parecía ser un buen hombre, un buen chico, ¿no? Pero cuando Jesús se acercó a comer de su fruto, no tenía ninguno.
¿Por qué? Y bueno, porque si este hombre solo tenía una religión, pero nunca había experimentado el nuevo nacimiento del cual Jesucristo le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y más adelante le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios, ¿no? Jesucristo no le estaba hablando de tener una religión. Jesucristo más bien le estaba tratando de enseñar a este buen hombre que tener una religión, profesar una religión, ser parte de una comunidad religiosa no era suficiente para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. Era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que usted y yo, cuando hemos venido a este mundo, todos nosotros hemos venido muertos espiritualmente y necesitamos definitivamente que Dios en su soberana voluntad y con su poder pueda resucitar nuestro espíritu que está muerto y darnos nueva vida en Cristo Jesús. Ahora escuche, es por ello que considero que no podemos seguir engañándonos tratando de parecer por fuera lo que no somos por dentro. Recuerde, por favor, mire todas estas palabras que estoy dando a manera de introducción porque tiene mucho que ver con lo que yo voy a hablar en esta mañana. No podemos seguir engañándonos y por favor me gustaría que me ayudara y le diga a una persona que tiene a su costado, no puedes seguir engañándote, dígale a su vecino que está a su costado, ¿verdad? Tratando de parecer por fuera lo que no eres por dentro. Ahora, en 1 Samuel capítulo 16, el verso 7, dice la escritura, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Esta es la historia cuando el profeta Samuel fue a buscar de parte de Dios al nuevo rey de Israel para ungirlo. Y cuando Isaí de Belén, el padre de David, ¿verdad?, llamó a sus hijos mayores, salió obviamente el hijo mayor, que era un chico alto, buen mozo, de buen parecer, de buen porte, que calificaba, supongo, a los ojos de la opinión pública como, wow, este tipo tiene la altura, tiene los hombros, tiene la mirada, tiene el carisma, tiene toda la fisonomía, tiene el biotipo apropiado como para que sea el rey de Israel. Pero Dios le dijo, no, él no es. Y así fueron pasando todos sus hijos. Y usted conoce toda la historia, no voy a entrar en detalle en eso. Pero en este pasaje dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios le dijo al profeta, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero Jehová mira el corazón. Entonces, si quiere anotar una máxima, yo anoté una máxima que el Señor me inspiró. Mientras nos maquillamos por fuera, Dios quiere cambiarnos por dentro. Así que dígale a su vecino, deja de maquillarte por fuera porque Dios quiere cambiarte por dentro. Dios quiere hacer una obra de transformación. Recuerde, semanas atrás yo prediqué acerca de la diferencia entre hacer una reforma y una transformación. ¿Sí? Dios no está queriendo reformar al hombre, Dios quiere transformar al hombre, porque la reforma solamente abarca todo lo que pueda hacer por fuera, cambios externos. Y eso es lo que hace cualquier religión, por buena que sea, no puede hacer más que reformar al hombre, o sea, darle un aspecto bueno por fuera sin tocar la esencia malvada que tiene por dentro. Pero cuando el Espíritu de Dios llega al corazón del hombre, el Espíritu de Dios es el único que puede transformar, literalmente cambiarlo al hombre en su esencia. Habíamos dicho semanas atrás también, habíamos dado el ejemplo de la metamorfosis que sufre una larva, una oruga, hasta convertirse, ¿verdad?, en una hermosa mariposa. Lo curioso de esta metamorfosis, de esta transformación, de este cambio de forma, es que una vez que el gusano se convierte a través de un proceso en una hermosa mariposa, esa hermosa mariposa, por ningún proceso químico, ni bioquímico, ni biológico, nunca más volverá a ser un gusano o una larva. Y eso es lo que Dios quiere, que usted sufra y yo también, que todos suframos ese tipo de transformación, que nos convirtamos en una persona totalmente por dentro, ¿sí? Por dentro, totalmente distinta a la que éramos antes, y con la condición de que nunca más tú puedas tener posibilidad de volver a ser lo que eras antes. Amén. Así que bueno, con esta pequeña introducción me gustaría, ir entrando un poquito más al tema que voy a hablar, y te vas a dar cuenta que estoy hablando de estas cosas del corazón y todas estas cosas.
porque cuando yo le puse el título, ¿verdad? En tiempo de crisis, siembra, yo estoy seguro que mucha gente estaba asustada porque estarían pensando que yo te voy a hablar de que ahora que estamos en la pandemia, ahora que estás sin plata, siembra y plata y siembra esto. No, es más, te voy a hablar de algo mucho más importante, ¿verdad? Porque acá vemos en la historia que hemos leído al principio que Isaac sembró. Isaac sembró en un tiempo de crisis, pero no quiero que usted se enfoque en el hecho de haber sembrado, sino más bien en qué cosas hay atrás del hecho de sembrar que hicieron que a Isaac le funcione al 100%. Porque yo te podría decir, siembra en tiempo de crisis, siembra dinero, siembra esto, siembra qué sé yo, cosas, ¿verdad? Y usted de repente lo hace y no le funciona. Y usted dice, oye, pero el pastor dijo, ¿cómo se llama, verdad? Que Isaac sembró en un tiempo de crisis. Y ese año, ¿verdad? Dios le dio una cosecha de 100 por 1 y se convirtió en el hombre más poderoso de esa comarca. Pero mientras yo estaba estudiando por enésima vez este pasaje, justamente el Espíritu Santo me hizo entender que, oiga, no tanto el punto o el tema era el sembrar, sino quién era el que está sembrando. Y eso es lo tremendo. Y por eso que comencé haciendo una introducción acerca del corazón, ¿sí? Porque no tanto es el hecho de lo que hacemos, sino lo más importante es lo que somos, o quién es el que hace, ¿verdad? La siembra. ¿Quién es el que siembra? No tanto es el hecho de sembrar. Usted podría sembrar como mucha gente. En la época de Israel, lo dice Ageo el profeta, ¿sí? Ellos sembraban, pero dice que cuando cosechaban, la cosecha que recogían, dice, se les iba. Y ellos tuvieron la sensación de que ciertamente estaban recogiendo en saco roto. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué? Y bueno, porque el tema, y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que no solamente es el hecho de, oye, siembra, sino que en realidad atrás de el sembrar, ¿sí? Más importante que la acción de sembrar es quién es el que está sembrando, ¿sí? Porque Dios bendice no la acción, Dios bendice, o sea, a la persona. Dios bendice gente, ¿ok? Dios bendice hombres. Entonces, de hecho que Dios lo bendijo a Isaac porque Isaac era un hombre de Dios, un hombre obediente a la palabra de Dios. Ahora, lo curioso es que en este tiempo de crisis, de pandemia, etcétera, lo curioso es que la mayoría de personas buscan a Dios para que Dios les solucione lo que para ellos son problemas, ¿sí? Mucha gente piensa que tiene problemas económicos y de hecho que los tiene, ¿cierto? Pero que para Dios, lo que usted cree que es problema, para Dios en realidad son consecuencias de un verdadero problema que es espiritual. Y aquí estoy comenzando a entrar en el tema. Porque mucha gente piensa que el problema de hoy en día es la falta de dinero, la enfermedad, el virus, qué sé yo. Y en realidad el problema principal no es lo que nosotros vemos, sino más bien lo que nosotros no vemos. Es un tema espiritual. Ahora, todos los problemas de la humanidad se desencadenan de uno solo. Cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta, desde el Génesis, que antes de que el hombre pecara, la vida de Adán y de Eva y todo el mundo de ese entonces, el huerto del Edén, era un paraíso. Era un paraíso. La vida de Adán era un paraíso. Adán y Eva ellos eran la pareja perfecta. Ellos eran la pareja perfecta. Tenían espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Ellos tenían de todo. Su proveedor de todo su ser era Dios. Ellos vivían todos los días con la fuente de su provisión. Ahora, en este tiempo, ¿verdad? La gente debería de entender que todos los problemas que hay en el mundo en realidad se desencadenan o provienen de un solo problema. ¿Y cuál es ese problema? Estar muertos espiritualmente y desconectados de la vida de Dios. Haberse separado de Dios por causa del pecado. Ese es el verdadero problema. Y obviamente la gente hoy día y desde cientos de años y miles de años de atrás, la gente, el ser humano, no busca solucionar problemas de raíz. Escucha esto, voy a hilar finito. La gente en realidad no busca solucionar problemas de raíz. O sea, no está buscando poner el hacha a la raíz como leíamos hace un momento, sino que la gente está solo tratando con las consecuencias de su verdadero problema. Ahora escuche, a la gente le preocupan, por ejemplo, el dolor,
A la gente le preocupa la pobreza, el no tener plata, el no tener que comer, el no tener que vestirse, pero a la gente no le preocupa resolver el problema que ocasiona el dolor, la enfermedad, la pobreza, cualquier problema matrimonial. Me estoy dejando entender. ¿Y por qué no le preocupa eso? ¿Sabe por qué? Porque el costo, y anótelo por favor, porque este es un pensamiento sencillo, pero creo que esconde mucha verdad. El costo para resolver el problema siempre es más grande que el costo para aliviar el dolor. Te voy a dejar que lo proceses por un momento. ¿Sabe por qué mucha gente no está interesada en buscar, en poner el hacha a la raíz de sus problemas? Si usted tiene un problema matrimonial, la gente busca, ya no discutir. No, pero el problema de la discusión es una consecuencia, no es el problema. El problema es algo que hay que hablarlo probablemente y tenemos que sacar de repente del corazón cosas que nos han molestado y por eso tenemos esas discusiones. Pero la gente no, la gente con que ya no discutan están bien, aunque el problema siga adentro. Mucha gente, y esto voy a hablar como alguien que ha estudiado la carrera de odontología, mucha gente, por ejemplo, no le preocupa irse a un ortodoncista o a un endodoncista para tratarse un diente que tiene una caries muy profunda. A la gente lo único que le preocupa es el dolor. Entonces, ¿qué hace la gente cuando le duele el diente? Muy sencillo, se va a una farmacia y ¿qué busca? Un analgésico. ¿Sabe por qué? Porque aliviar el dolor te cuesta un sol. Hacerte una endodoncia te puede costar 150, 200 soles. Entonces, el costo para solucionar el problema siempre es más caro que el costo para aliviar el dolor. Por eso que la mayoría de la gente no está dispuesta a resolver sus problemas. La gente dice, no tengo plata, pero ¿cuál es el problema? El no tener plata es una consecuencia de algo, pero ¿cuál es el problema? De repente tu problema es tu indolencia, tu apatía, de repente tus complejos, tus temores. No sales a trabajar porque crees que porque crees que no vas a conseguir nada, porque estás atado en tu mente, en tu corazón. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, quiero animarte, ¿no? En el nombre del Señor, a que literalmente, podamos entender que atrás de todo esto que Dios nos está hablando hasta este momento, hay mucha verdad que nosotros necesitamos incorporar a nuestro corazón y ser valientes. Y literalmente después de este mensaje, al final podamos todos decir, Señor, es verdad, yo reconozco, ¿verdad?, que mi verdadero problema es espiritual. Mi verdadero problema, ¿verdad?, tiene que ver con algo que está dentro mío, no con algo que está fuera mío. Ahora, cuando Adán estaba en el huerto, él tenía comunión íntima y por favor, présteme mucha atención que esta parte, estoy ya prácticamente terminando el tema, pero cuando Adán estaba en el huerto, tú te vas a dar cuenta que él tenía comunión íntima con Dios y Dios era su fuente total de su provisión. Dios proveía para su ser espiritual, para su parte emocional. Adán era un hombre sano emocionalmente. Qué lindo, ¿verdad? Para una chica estar casada con un hombre sano emocionalmente, que no tiene ira, enojo, celos, envidia. Y qué lindo para un hombre como Adán haber estado casado con una muchacha sana, ¿verdad?, emocionalmente, que una chica que no es celosa, que no tiene envidia, que no tiene, ¿verdad?, que no tiene sus arranques ahí, qué sé yo, o que por ahí, ¿verdad?, dice, no, lo que pasa es que estoy con mi periodo, estoy, qué sé yo, estoy con la menopausia, y, ¿verdad?, Eva no tenía esos problemas. ¿Por qué? Porque antes de la caída del hombre, ellos vivían en un estado perfecto, no solamente de inocencia, sino, ¿verdad?, donde todo era todo era el plan de Dios, ¿verdad? Que el hombre y la mujer vivieran una vida plena, de plenitud, de pleró, lleno. Sin embargo, el hombre pecó, ¿sí? ¿Verdad? El hombre pecó. Y cuando Adán desobedece a Dios y peca y come del fruto prohibido, no solo se interrumpe, escuche, su comunión con Dios, sino que además hubo consecuencias a nivel personal en su interior. ¿Ok? Quiero que por favor me sigas. Yo estoy tratando de mostrarte, ¿verdad?, cómo se va degenerando por causa del pecado de Adán, cómo no solamente se interrumpe la comunión con Dios. Imagínate, ¿no? Vivir en este mundo creado por Dios, gobernado por Dios y estar mal con el Creador. Oiga, eso es una locura.
¿Cómo pueden muchos hombres pretender que les vaya bien en este mundo creado por Dios si están mal con el que creó el mundo? Ahora escúchame, ¿no? Por eso digo, cuando Adán desobedece a Dios y come el fruto, no solamente él interrumpe por causa de su pecado su comunión con Dios, porque la Biblia nos enseña que su pecado suyo y el mío hacen división entre Dios y nosotros. Cuando nosotros pecamos, ¿no? Lo que estamos haciendo es interrumpir la comunión que Dios tiene con nosotros. Ahora, para los que ya somos creyentes, bueno, le damos gracias a Dios porque, ¿verdad? Nosotros ya no nos presentamos en nuestro nombre delante de Dios, y si nosotros podemos tener comunión ahora con Dios el Padre, es porque nos presentamos en el nombre de Jesucristo y porque Cristo, ¿verdad?, es el que va delante de nosotros, si me permite la expresión, y por causa de Cristo nosotros somos aceptos delante de nuestro Dios. Ahora, entonces, no solamente se corta la comunión de Adán con Dios, de Eva con Dios, sino que además hubo una consecuencia en el interior, a nivel personal, a nivel de la vida emocional de esta pareja. Vemos que Adán, que antes se acercaba con confianza y hablaba con Dios de una manera hermosa, que es lo que Dios espera que todos hagamos, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que alcanzaremos, ¿verdad?, lo que necesitamos en su presencia. Sin embargo, acá la Biblia nos enseña en el Génesis que Adán ya no se acercó. Es más, Adán, después de haber pecado, él comienza a sentir lo que antes no tenía: vergüenza porque estaba desnudo, comienza a sentir temor de Dios, pero él también él con su esposa comienzan a sentirse vergüenza el uno del otro, cosa que antes no tenían el uno del otro. Y así comienza, si te vas dando cuenta, no solamente a desorganizarse lo que Dios tenía en mente con respecto a su relación con el hombre o el hombre con Dios, sino que también comienza a distorsionarse la relación entre la pareja, entre el hombre y la mujer, entre la familia, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también nos damos cuenta, ¿verdad?, por la palabra, que también el pecado del hombre afectó la tierra donde él trabajaba, ¿sí? Y de tal manera que vemos que una de las cosas que Dios le dijo a Adán, a manera de disciplina o castigo, fue justamente, ¿no?, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿sí?, haciendo lo que ella te dijo y no lo que yo te dije, maldita será la tierra por tu causa, le dijo. ¿Sí? Maldita será la tierra por tu causa. Y a partir de ese momento, ¿sí?, nosotros vemos, ¿sí? A ver, déjeme ver. Ok. Hubo las consecuencias a nivel personal en su interior y otras que abarcaron su relación con el medio ambiente donde vivía. Y ahí vemos que la tierra que él ahora siembra, la tierra donde Adán sembraba, ahora resulta que le comienza a producir cardos y espinos. O sea, la tierra que antes le daba lo mejor, ahora le comienza a dar lo peor, cardos y espinos. Y el trabajo que antes era un deleite para Adán, ahora se convierte en una carga y en una maldición. Hello. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se van al trabajo como quien se están yendo a un lugar, ¿verdad?, de paraíso? ¿Cuántos de ustedes conocen personas que trabajan con una sensación de maldición o de una carga? ¿A dónde vas? Y bueno, me voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer? No me queda otra. ¿Cuándo has visto a alguien, verdad, que vaya a trabajar y ¿a dónde vas? No, voy a trabajar. Oye, pero tan contento. Y bueno, es una bendición. Es una bendición. Y por eso quiero animarte en el nombre de Jesucristo, ¿no? Que entiendas, ¿no?, ¿verdad?, que tú no tienes por qué vivir como Adán. ¿Por qué? Porque tú ya no eres del linaje de Adán. Si es que eres creyente, si es que tú le has entregado tu vida, tu corazón a Jesucristo y has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, tengo buenas noticias esta mañana para usted. Usted ya no proviene del linaje de Adán. Tú ya no estás bajo maldición, tú estás bajo bendición, porque ahora, ¿verdad?, tú vienes del linaje de Jesús, ¿sí? Eres heredero de bendición, ya no eres heredero de maldición. No tienes por qué estar esperando que mañana cuando salgas a trabajar te vaya mal. Más bien tienes que salir con la convicción de que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque la tierra, cuando tú siembras como cristiano, la tierra no te va a producir cardos y espinos. A ti te va a dar lo que necesitas. Porque nosotros estamos pertenecemos, ¿verdad?, a otro linaje ahora, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora escúchame. Entonces, hoy en día, el problema no es que la gente no trabaje. No sé si te has dado cuenta. Hoy en día el problema no es que la gente no trabaje, sino que a pesar de hacer su mejor esfuerzo al trabajar, la tierra no les produce lo que ellos quisieran.
La pregunta es, ¿por qué? Yo conozco tantísimos hombres y mujeres esforzadas, gente valiente. No estoy hablando de gente vaga, no estoy hablando de gente que están tirados esperando, ¿verdad?, que la plata les venga. No, te hablo de gente que hacen su mejor esfuerzo. Gente que salen desde la mañana a trabajar y llega hasta la noche y solamente hacen lo necesario para comer para el día. Y uno dice, oye, pero... Y de hecho muchas de esas personas, el día de hoy, y muchas veces probablemente me están observando algunos de ellos, puedan decir, pero esto no es justo. Trabajo demasiado y gano poco. ¿Por qué hay personas que hacen menos y ganan más? Y bueno, quizás, como se llama, ¿verdad?, la respuesta la encontramos en lo que estamos aprendiendo esta mañana. Porque cuando Adán pecó, ¿verdad?, él seguía sembrando porque tenía que seguir viviendo, tenía que trabajar. Sencillamente que ahora su trabajo no le redituaba lo que antes le redituaba cuando estaba en un estado de inocencia, cuando estaba en comunión con su Creador, cuando estaba bien delante de Dios. Ahora, mientras no estés bien con el Creador, no puedes esperar mucho de la creación. Si no estás bien con tu Creador, no puedes esperar demasiado de la creación. ¿Ok? Entonces, y eso es algo que mucha gente obviamente pasa por alto. La gente piensa que solamente es cuestión de ser trabajador. La gente me dice, pastor, yo no sé, pero el vecino del frente es un hombre tan trabajador, pero no tiene plata. Es que el punto no es ser trabajador. Tú puedes ser un buen trabajador y no tener una relación correcta con Dios y estar apartado de Dios, pero eres un hombre trabajador, eres un hombre esforzado. Entonces, ¿qué puedes esperar? Muy sencillo, hacer mucho esfuerzo y ganarte el pan, literalmente con el sudor de tu frente. Así de sencillo. Pero cuando tú estás en Cristo, nosotros los que estamos en Cristo, ¿verdad?, igual trabajamos, igual hay que esforzarse. Sin embargo, nosotros vemos que cuando sembramos, ¿sí?, cuando sembramos acciones, cuando sembramos palabras, cuando sembramos dinero, cuando sembramos trabajo, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros hacemos menos y ganamos más. Y vemos cómo Dios literalmente envía cuervos, Dios mueve circunstancias y mueve personas, pero que llega la bendición, llega. Y estoy seguro que más de uno de todos los que me están viendo están diciendo amén. Sí, es verdad, pastor. ¿Por qué? Porque es un principio. Es un principio. Ahora, antes de sembrar una semilla, entonces, asegúrate de estar bien con aquel que diseñó ese principio para que tengas una buena cosecha. A mí me da mucha pena cuando yo solamente escucho a veces en la pantalla, justamente en el televisor, en las redes sociales, a mucha gente enseñar, ¿no? Es verdad de que en tiempo de esta crisis siembra, da dinero, pero el punto no es dar dinero. El punto no es dar dinero solamente. El punto en realidad tiene que ver con algo más espiritual y que tiene que ver con algo más de adentro del corazón del hombre. Antes de sembrar una semilla, asegúrate de estar bien con aquel que diseñó justamente ese principio de la siembra y la cosecha para que tengas una buena cosecha. Porque ¿de qué te vale sembrar? Escúcheme, después de haber pecado, ¿qué ganaba Adán sembrando? Bueno, cosechaba, sí, pero ¿qué cosechaba? Cardos y espinos. Pero él antes, cuando estaba bien con Dios, ¿qué cosechaba? ¡Wow! Él sembraba una semilla y cosechaba cosas ricas. Él cosechaba lo bueno. ¿Me dejo entender? Él cosechaba 100 por 1. Pero ahora, ¿qué cosecha? Y ahora la cosecha de Adán después de haber pecado ya no es la misma. Ya no es la misma ni en calidad ni en cantidad. ¡Wow! Interesante. ¿Y por qué? Porque el punto no es lo que siembras. El punto no es sembrar. El punto es quién es el que está sembrando. Y si el que está sembrando es un hombre que está en pacto con Dios, es un hombre que está en buena relación con Dios, de hecho, el principio de la siembra y la cosecha se va a cumplir en la vida de ese hombre. ¿Por qué? Y bueno, porque aquel que dio el principio tiene que hacer que se cumpla. Para honrar justamente la fe de ese hijo que lo está haciendo, creyendo que el que ha hecho el principio es fiel para hacer su parte. Voy terminando. Isaac, nosotros vemos entonces que él siembra en un tiempo de crisis nacional y cosechó 100%. ¡Wow! ¿Quién no quiere sembrar 1 y cosechar 100? Cosechar 100. Estamos hablando de un éxito total.
¿Cómo puede ser que en una época de hambre, de crisis nacional, haya habido un hombre como Isaac que haya sembrado en la tierra que Dios le dijo que siembre y haya cosechado 100 por 1? Por las razones que acabo de mencionar. Pero hay dos cosas que quiero rescatar de Isaac. Número uno, ¿por qué cosechó 100%? Porque él era descendiente de Abraham y tenía sobre sus lomos sobre sus espaldas, él cargaba una promesa que Dios le había hecho a su padre. Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios generacional. Dios le hizo una promesa a su padre, darle una tierra abundante. Isaac era el hijo de la promesa, él era el hijo de Abraham. Así es que esa promesa que Dios le hizo a Abraham era para él también y para los hijos de Isaac y para los nietos y etcétera. Ahora, ¿por qué otra cosa más le fue bien a Isaac? Porque obedeció a Dios. No solamente porque él cargaba una promesa, sino también porque además él tenía una comunión personal con Dios, ¿sí? A veces nosotros podemos pensar como hijos, bueno, mi papá es pastor, mi papá es cristiano, como mi papá, como Dios le hizo una promesa a mi papá, entonces esa promesa también es para mí. Es verdad, así a tu padre Dios le hizo una promesa generacional, se entiende, ¿verdad?, que tú como hijo debes esperar o debes creer, ¿verdad?, que eso que Dios le dio a tu padre también es para ti. Pero recuerda una cosa, para que lo tengas tú en tu mano, tú también tienes que ser obediente. Y vemos que Isaac obedeció a Dios, ¿verdad? Y cuando él obedeció a Dios, Dios le dijo, no desciendas a Egipto, no vayas a buscar comida, no vayas a buscar provisión en otro lugar. Yo te voy a proveer. Yo soy tu Dios. Habita en la tierra de Gerar, que yo te voy a decir, y siembra allí. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció las instrucciones de Dios. ¿Cómo le fue? 100% bien. ¿Por qué? Porque Dios honra la obediencia de sus hijos. Así de sencillo. Job capítulo 22, verso 21 al 25 dice, vuelve ahora. Bueno, esto es lo que uno de los amigos de Job le dijo a Job. Si bien es cierto, esto que voy a leer ahora, si bien es cierto, no era para decírselo a Job en esa parte, porque Job realmente no era un hombre malvado que haya estado apartado de Dios y que por esa razón le vinieron todas las cosas que le vinieron, que todos conocemos en el libro de Job. Sin embargo, sus amigos, aunque le dijeron esto, que no era como para que se lo digan a él, sin embargo, dijeron cosas importantes para los que sí están alejados de Dios, para los que sí están viviendo de repente muchas cosas malas por causa de sus pecados o por causa sencillamente de haberse alejado de su Dios. Y en el verso 21 dice la Escritura, vuelve ahora. ¿Sí? Dígale a la persona que tiene a su costado, vuelva ahora. Vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz. Tendrás paz. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo a cada una de las personas que nos están sintonizando en esta mañana. Vuelva en amistad con Dios. Ahora, no mañana, ahora. Pastor, ¿por qué ahora? Porque ahora Dios te está hablando y porque ahora tú estás con vida y estás oyendo. Mañana no sabemos si Dios te volverá a hablar o si tú podrás escuchar. Vuelva ahora en amistad con Dios. ¿Por qué Dios quiere que vuelvas ahora? Porque Dios quiere, ¿verdad?, romper toda cadena que pueda estar sobre tu vida hasta el día de hoy. Dios lo quiere hacer ahora. ¿Para qué esperar mañana si lo puedes hacer hoy día? Y tendrás paz. ¿Cuántos aman la paz? ¿Cuántos valoran la paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios quiere dar a tu corazón. Y vaya que todos nosotros, los que estamos siendo protagonistas de esta historia increíble que estamos viviendo con esta pandemia y este tema del coronavirus, ¿cuánta gente pagaría algo de dinero por tener paz en el corazón? Pero una paz real que le pueda llevar a dormir con tranquilidad. Esa es la paz que Dios le ofrece. Y por ello dice, te vendrá bien. Y el verso 22 dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Mire una cosa, si te volvieres, dice, si usted se vuelve hoy día a Dios, serás edificado, dice. Serás edificado. Muchas vidas están en ruinas. Pero como es sabido decir en alguna ocasión, que tu vida esté en ruinas, que tu matrimonio esté en ruinas, y cuando yo pienso en ruina, pienso en algo que un día estuvo levantado y hoy día está en el suelo, que no vale prácticamente a los ojos de la gente.
Pero Dios te dice, si te vuelves ahora a Dios, serás edificado. Dios volverá a levantar tu vida. Dios volverá a edificar no solo tu vida. Cualquier cosa que esté en ruinas lo va a volver a edificar. Y alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción. Y obviamente el último versículo dice, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Mucha gente dice, pastor, yo quiero entonces volverme a Dios porque yo quiero tener plata en abundancia. El contexto es otro, obviamente, pero yo no te puedo decir, ¿verdad?, que Dios te quiere dar plata en abundancia. Solamente sé por la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Dios lo que sí nos promete es darnos, ¿verdad?, una vida digna, una vida en donde literalmente todas nuestras necesidades básicas puedan ser plenamente satisfechas. Y bueno, le damos gracias al Señor por ello. Así es que vamos a hacer una oración. Me gustaría invitarle a usted que está en casa que incline su rostro y pueda orar conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, por hacernos recordar, Dios mío, Señor, que mientras haya pecado en el mundo y mientras el mundo siga estando bajo el maligno, Señor, siempre habrá hambre, siempre habrá crisis, siempre habrá enfermedad y siempre habrá problemas. Pero gracias te damos, Dios, esta mañana, porque justamente ese es el desafío al cual tú nos llamas como hijos tuyos, Dios. Que podamos vivir, Señor, en medio de un mundo caído, Señor, podamos vivir de pie, Señor. Y gracias te damos porque todo hombre que sea capaz de vivir, Señor, de estar de rodillas delante de ti, podrá estar de pie delante de cualquier circunstancia. Nosotros te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por todas las bendiciones que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, Señor, porque somos herederos, Señor, de todas las cosas que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre querido, por la vida, por la salud, por las fuerzas, por la inteligencia, por la sabiduría. Gracias, Dios, por Jesucristo, que es nuestra bendición más grande, Señor, en quien tenemos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Queremos darle gracias a Dios por este día y animarles a que sigan sintonizando los días martes 8 de la noche, el podcast Fe en tiempo de crisis. Los días jueves nos reunimos a las 8 de la noche para compartir la palabra de Dios, así como este día en familia. Y hoy día, domingo, obviamente, 10 de la mañana, queremos mandarles saludos a todas las personas que nos están viendo, los hermanos de los diferentes barrios de Chimbote, Nuevo Chimbote. Y bueno, vi días atrás que nos están siguiendo gente de Chile, de España. Que el Señor les bendiga, de otros lugares también. El Señor les bendiga. Y a todos los hermanos que están en Trujillo también un abrazo. Bendiciones, fue un gusto poder servirles. Bendiciones. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Qué tal, iglesia? Qué increíble palabra que acabamos de escuchar de parte de Dios. Ahora le brindaremos los siguientes anuncios de esta semana. Frente a esta situación, tal vez no podamos reunirnos físicamente, pero entendemos que tenemos las siguientes responsabilidades como iglesia. Puedes seguir depositando tus diezmos y ofrendas a través de una cuenta BCP. Y si quieres quedarte en casa, puedes hacerlo mediante una cuenta interbancaria. Te animo, iglesia, a que nos sigas sintonizando en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como Cita con la Vida Perú. Además, te recuerdo que todos los martes tenemos nuestro podcast Fe en tiempos de crisis. No te podés perder nuestras reuniones online los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Iglesia, queremos que sepas que estamos con ustedes. Por eso pueden dejarnos su petición de oración o consejería a través de la página de Facebook. Les animo a que puedan seguir en comunión y unidad espiritual. Estamos para servirles.